Señor una vez más. Y bueno, como siempre lo digo y siempre lo diré, te felicito y te bendigo, hijo. Creo, o hija, creo que Dios ha puesto sus ojos sobre usted y quiere que usted crezca y que pueda revolucionar el mundo y establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Hoy estamos en la clase número 8. Nos faltan solamente 48 clasecitas, pero tranquilo, manténgase que vamos a llegar a la meta. Ese es como el que quiere ser médico, ¿verdad? Quiere ser médico y esperando. No, ahora le toca ejercer fuera de la ciudad en un campo rural. Luego le toca la especialidad, sale como médico cirujano, luego se va por el sitio. Bueno, eso es, un médico nunca deja de estudiar. Y así también son las cosas de Dios, hermano. Una de las cosas que yo siempre he hecho es prepararme antes de enseñar. Estudiar, investigar y no llegar aquí sobrado. No, no, estudio, me preparo con mi tiempo y lo hago bien porque creo que para Dios hay que hacerlo siempre bien. Por eso te felicito una vez más. Clase número 8, sal de tu cueva. Quiero empezar esta enseñanza con este mismo relato que está aquí y ya vas a ver de quién estoy hablando. Hace un tiempo conocí la historia de una mujer que fue a hacerse un chequeo médico. Eran exámenes de rutina. Ella se sentía muy bien, saludable, iba contenta, perfumada, bien vestida, alegre. Cuando el doctor hizo un chequeo, notó que en uno de sus senos había un bulto. Cuando tocó ese bulto, ella echó un brinco y saltó del dolor y le indicó que había que hacer alguno de unos exámenes para descartar el diagnóstico que él presentía. Luego de esa noticia, cambió su semblante, decayó su semblante, la alegría se convirtió en tristeza, amargura, dolor y salió de allí totalmente diferente como había llegado. De esta persona que estoy hablando es mi esposa. La dejé al médico para hacerse un chequeo de rutina como lo hace cada 3 meses, un chequeo general en todas sus partes íntimas, hay que tener mucho cuidado en el caso de las mujeres que son más delicaditas y ella ahorita, bueno, tiene la oportunidad de hacérselo por lo menos cada 3 meses. Antes lo hacía anual porque no teníamos para hacerlo, ¿verdad? O yo le hacía su chequeito de vez en cuando. Pero la dejé allí mismo, bien vestida como ella es, elegante, con sus pulseras perfumaditas, bien bella y con esos jeans que me quedé fue viéndola cuando iba caminando. Y al rato me llamó llorando y me dijo, papi, venme a buscar rápido. Ay, Dios mío, dije yo, ¿qué pasaría? Y fue así. Y yo le dije, no, mi amor, esta no es la mujer que yo conozco. Esta no es la mujer que yo dejé hace ratico aquí. Tú eres una mujer de fe, hágase los exámenes. Si hay que hacerle lo que hay que hacerle, hágaselo. Pero le garantizo que usted va a cambiar su vida. Esta misma mujer, a mí me fascinan las vacaciones. Mis vacaciones empezando en los caminos del Señor eran una semana para Carora, o 3 días para Carora, 2 días para el Tocuyo. A medida que Dios me fue bendiciendo, he podido tomar vacaciones un poquito más lejos, con otros gasticos superiores. Pero en una de esas vacaciones, yo tenía mi Capri bien equipado. A mí me fascinan las vacaciones, me voy en chores, me voy en franelilla, llevamos pan de jamón con queso amarillo y jugo de naranja que le fascina a mi esposa. Íbamos todos contentos. Y me fui por San Jacinto. Pero pasando por San Jacinto, inmediatamente noté que mi esposa cambió su semblante. Inmediatamente cuando me paré a comprar el juguito y el jamón y el queso, le digo, mi amor, ¿de qué jugo, de qué quieres que traiga el jugo? Del que tú quieras, me dijo. Sí, digo. ¿Y cuánto traigo de pan? El que tú quieras. Y traigo jamón de pavo, de puerco. Del que tú quieras, me dijo. Amén, le dije yo. Y dije, Dios mío, ay Dios mío, que Xiomara no se me vaya a descontrolar. Por el camino, exactamente en la circunvalación norte, vi que empezó a llorar. Y le dije, mi amor, ¿qué te pasa? Y mire cuáles fueron sus palabras. Acabo de ver un desgraciado que me intentó violar varias veces. En la entrada de San Jacinto, mi esposa vivía en esa zona, y estaba un tipo que cuando lo vio le trajo a memoria todo su recuerdo. Y ese recuerdo hizo que su semblante cambiara, que cambiara su rostro, que cambiara ese momento tan lindo de vacaciones por tristeza, por amargura, por rencor, por viejos recuerdos. Yo creo, como lo dice Joyce Meyer, que el campo de batalla del ser humano es la mente y que cada quien tiene una mente que
solamente hay información muy secreta allí en esa mente, y que esa información secreta la tiene nada más ese cuerpo. Pues ese día mi esposa me detalló, hasta que le dije: no, mi amor, por favor, cállate. No quiero oírte más, no permitamos que el enemigo dañe los planes que tenemos. Le ministré, oramos y seguimos nuestro camino. Pero mire, como sucedió con mi esposa, así también le sucede a muchas personas en esta vida. Al igual que sucedió con mi esposa o sucedió conmigo, puede estar sucediendo contigo, donde el enemigo quiere traer el pasado al presente para hacerte daño. Muchas veces en tu vida y en la de los que te rodean, un pensamiento negativo, una palabra negativa, una noticia negativa causa en nuestras vidas o en nuestro corazón amargura, rencor, resentimiento. La palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Cuando recibiste al Señor como tu Salvador y ya ahora eres nueva criatura, debes estar lleno de buenas noticias. Yo tenía una adicción por el periódico. Y mi adicción era ver cuántos muertos habían al día siguiente, cuántos asaltos, cuántos atracos. Y quiere que le diga algo, todo el día vivía desesperado, vuelto loco, hermano. Y dije: no, yo no voy a ensuciar más mi mente con esta porquería. Dedicaré tiempo a buenas noticias, dedicaré tiempo a la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Al igual que sucedió con esta persona, como sucedió con mi esposa, como sucedió en este momentico, en esos dos anécdotas que pude relatar, quiero decirte que a veces llenamos, como te lo dije anteriormente, nuestra mente de basura, de algo que nos limita a las malas noticias y nos saca del contexto o del sitio donde queremos vivir o de lo que queremos vivir. Amén. Salmo 112, por favor. Capítulo 112, verso 5. Voy a leer en las dos versiones para que usted me entienda mejor. Salmo 112. Desde el 5 dice así: el hombre de bien presta, el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Mire cómo dice esta versión. Le va bien a quien presta con generosidad y sabe ministrar sus asuntos con justicia. El justo siempre será recordado, nunca caerá, no les teme a las malas noticias, porque su corazón está firme y confiado en el Señor. ¿Por qué? Porque es justo. Aquel que no practica la justicia siempre tendrá temor de malas noticias. ¿Por qué? Porque el que practica la injusticia algún día será descubierto. ¿Cuánto dicen amén? Y nótese que en los dos versículos habla del justo, ¿verdad? Sabe ministrar sus asuntos con justicia, y luego dice que el justo siempre será recordado. Así que necesito, para que no lleguen esas malas noticias a mi vida, porque no van a dejar de llegar asuntos de malas noticias a tu vida. Si estás practicando la justicia, ahora ¿cómo te vas a ver frente a esa mala noticia si no estás practicando la justicia de Dios, sino que eres injusto? ¿Cuántos me entienden? Para que me entienda mejor, Proverbios 25, por favor. Proverbios 25, 25. Dice así: como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Mire cómo dice aquí. Es que le recomiendo también que por lo menos tenga 2 o 3 versiones en su casa. Porque hasta yo, ya teniendo tiempo en el evangelio, hay palabras que desconozco, ¿verdad? Entonces, buscando otra versión, como la Nueva Versión Internacional, como la versión actual es muy buena también, como la Palabra de Dios para Todos, que es la que utilizo yo aquí, son con un idioma muy sencillo y usted puede, es más fácil de entender. Muy bien. Mire cómo dice aquí, en el 25, 25 dice así:
Como la garganta reseca recibe el agua fresca, así se reciben las buenas noticias que llegan de lugares lejanos. Amén. Puedo recordar ahorita a Nehemías, me lo está trayendo el Espíritu Santo en mi memoria, cuando no le trajeron buenas noticias, sino malas noticias de lejanas tierras. Pero ¿cuál fue su actitud frente a esa mala noticia? Se desesperó, se volvió loco, cambió su semblante, empezó a contestarle feo a todo el mundo. ¿Cómo él actuó frente a esa mala noticia? Sencillamente descansó en el Señor, porque era un hombre íntegro, porque practicaba la justicia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay otra historia que ustedes la conocen muy bien y vamos a tocar algunos puntos en esta lección. Primera de Reyes capítulo 18, por favor. Primera de Reyes capítulo 18. Vamos a hablar de mi querido hermano el profeta Elías. Primera de Reyes capítulo 18. Como en los 3 anécdotas diferentes, los 2 de mi esposa y el bíblico de Nehemías, también tenemos otro bíblico que es de mi querido hermano Elías, que dice su palabra en Primera de Reyes capítulo 18, verso 19. Dice así: envía pues ahora a congregarme y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Míreme por favor. Para parafrasear la historia, y lléveselo como tarea, anótelo por favor, tarea, leer Primera de Reyes, capítulo 18, desde el verso 20 hasta el 46. Digo, hasta el 40. Repito, tarea, Primera de Reyes, capítulo 18, desde el verso 20 hasta el 40. ¿Cuándo va a hacer esa tarea? Cuando usted quiera. Su evaluación será usted mismo. Y usted probará su integridad con usted mismo. Es bueno que lo lea. Una de las cosas o de las personas que tengo más cerquita ahí que estoy instruyendo es a mi hermana. Nosotros somos 2 hermanitos nada más. Mi hermana mayor y yo. Y ella me ha dicho que quiere ser como yo, que quiere aprender, que quiere lograr retos. Bueno, vamos a empezar por aquí. Y una de las cosas que debemos pedirle a Dios es que nos enseñe a leer. Lamentablemente la cultura venezolana es que somos flojos para leer. El colombiano es muy diferente. El colombiano le gusta leer, le gusta la lectura. Pero eso no puede ser así. Debemos aprender a leer. Si usted le dice a una persona aquí, ¿te gusta derecho? No, ay, no, hay que leer mucho. Debe pedirle al Señor, Señor, quiero sacar tiempo para leer. Y no crea que yo estoy leyendo ahorita, estoy leyendo desde Nuevo Creyente. Todos los días saco tiempo para leer. Todos los días. Estudiando, trabajando, estudiando teología, estudiando todos los sábados de 6 de la mañana a 5 de la tarde, fijo por 5 años. Así en mi tiempo, todo el tiempo estudiando y preparándome, secular y espiritualmente. Tenemos que aprender, amén. Ok, please attention. En esta historia que le mandé a estudiar, habla de que Elías agarró a 850 falsos profetas que comían a los pies o eran súbditos o discípulos de mi querida hermana, conocida Jezabel. Mire que el pueblo perece por falta de conocimiento, ¿verdad? Ay, Jezabel era hermana del pastor. Escúcheme, por favor. Eran súbditos o discípulos de Jezabel. El tipo se restió, creyendo en el Señor, lo citó en un sitio, y sus palabras fueron estas, para parafrasear lo que le quiero explicar. Les dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un sacrificio. Y el primer Dios que envíe fuego del cielo, ese será su Dios.
Dice la Biblia que ellos empezaron, hicieron su zanja, pusieron sus piedras, pusieron su cuestión, agarraron al cordero, empezaron a dar vuelta. Dice la Biblia que se sajaban, se cortaban, y Elías era atrevido, se burlaba de ellos diciendo: griten más duro, de repente es que está dormido y no se ha despertado. Léanle la historia, muy impactante esta historia, una de las historias que más me gusta. Bueno, nada pasó. Al llegar el tiempo de Elías, Elías solamente levanta sus manos, implora el favor de Dios, y dice la Biblia que cayó un rayo que inmediatamente incendió el holocausto, lamió el agua y lamió hasta la piedra que estaban, las aguas que estaban remojadas en la piedra. Y eso tiene otro significado, simbólicamente o proféticamente. La piedra, el agua, la leña y todo eso, esa es otra clase. Quiero es que lleguemos al punto donde quiero llevarles. Inmediatamente cuando ellos vieron eso, hermano, creyeron que era verdad, que Elías o que Dios estaba con Elías. Y dice la Biblia que se los llevó a un sitio y a uno por uno los degolló. Le quitó la cabeza, los decapitó. Qué atrevido, ¿verdad? Pero en el verso, en el capítulo 19, verso 1 y 2, dice así la Biblia: Acab dio a Jezabel la noticia de todo lo que Elías había hecho, cómo le había matado a sus discípulos y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como uno de ellos. Mire lo que sucedió, y también se lo va a llevar de tarea. Elías se asustó y se encuevó. Escúchame, querido estudiante. Una cueva puede ser falta de perdón, y cada vez eso va a venir a tu mente del daño que te hicieron, y vas a seguir encuevado. Por eso este título, o el título de esta clase, se llama Sal de la cueva. La cueva de miseria, la cueva del no perdonar, la cueva de las malas noticias, la cueva de no darte más oportunidades si pecaste. Si sigues en esa cueva, ahí te vas a morir encuevado. Mire como una noticia, siendo un profeta, hablando con Dios como yo estoy hablando con ustedes en esta hora, por unas palabritas de una mujer endemoniada, Elías se quería echar a morir. Mire como dice el 19:11 de ese mismo capítulo. Dice, no, vamos a leer primero se lo mando de tarea, pero de todas maneras, 19:4, mire cómo dice. Es que quiero decirle algunas de las palabras que dijo Elías. Todo el capítulo 19 se lo va a leer también. 19:4 dice: y él se fue por el desierto en un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que uno de mis padres. Hermano, más nunca en la vida diga: por favor, Señor, mándame la muerte o párteme como un rayo, porque un día de esto Dios le va a hacer caso. Y no lo voy a ver más aquí. ¿Verdad que gracias a Dios el Señor no nos hace caso a las loqueras que nosotros decimos a veces, ¿verdad? Si no, hermano, no existieran suegras con cabeza. ¿Sí o no? Después de semejante espectáculo, después que mata a los 850 hombres solo, después que cae fuego del cielo y se vio algo sobrenatural, porque ese es Dios, ¿verdad? Esa es la omnipotencia de Dios, como lo vimos en clases anteriores. Después de una noticia, se quería morir, le dijo al Señor: mándame la muerte, quítame la vida, yo no merezco vivir. Se encuevó. Escúchame, Dios no habla dentro de la cueva. Estar dentro de la cueva es ser tú y solamente tú. No quieres que nadie te hable, tú eres sabio en tu propia opinión, es como tú digas. Eso es estar en una cueva. Por eso es que usted ve que muchos no están aquí. Y escúchame, uno de los principios o de las características de la deslealtad
es que no obedeces a la voz de tu pastor. Y se haces como tú digas. No, yo no necesito esas clases. Ten cuidado, porque ese es uno de los principios o de las características de la deslealtad. Aquel que no es leal dice así: ay, yo no necesito esa vigilia. Ay, yo no necesito eso. Ay, yo no necesito estar en esa reunión. Ay, yo no necesito que me lancen. ¿Para qué? Ten cuidado, porque el final de un desleal es la muerte. Guarda a mis discípulos, Señor. Ahora, mire cómo dice ese mismo capítulo 19, verso 11. El Señor le dijo: sal fuera. Dígale que está a su lado. Dentro de la cueva, el Señor no habla. Porque dentro de la cueva significa que es que tú te la tiras de sabio. Amén. ¿A cuánto le gusta? Al Señor le gusta la gente obediente. Le dijo: sal de la cueva. Y saliendo de la cueva fue que el Señor le habló. Amén. Continuamos. Dios permitió todo este tipo de situaciones para probar a este hombre. Hermanos, ¿qué hay en una cueva? ¿Ah? Tremendo plasma de 50 como el que yo quiero. ¿Ah? DirecTV. Tristeza, soledad. No hay luz en una cueva. No hay revelación en una cueva. Oscuridad, temor, tristeza. ¿Cómo se sentiría miedo? ¿Cómo se sentiría Jonás en la cueva? Porque estaba en el vientre de un pez, hermano. Y allí en la cueva es donde reconoció que tenía que obedecer a Dios. Era un profeta igual que este señor. Pero no estaba encuevado, estaba emballenado. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Dice la Biblia que cuando Jonás se arrepintió, la ballena o el tiburón o el bagre rayado, póngale el nombre que usted quiera al pescado, lo vomitó en tierra. ¿Cómo saldría? ¿Sabes que ese era un país que adoraba a los dioses peces? Nínive. Y cuando vieron a ese hombre que lo escupió, hermano, dijeron: no, esto, hay que convertirse todo el mundo, chico. Este tipo lo vomitó un pez. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me están entendiendo? Escúchame. Entonces, salir de la cueva tiene que ver con una decisión personal. Yo no puedo sacarte de la cueva. Tú debes hacerlo. Si estar en la cueva es no perdonar a los que te hicieron daño, solamente tú puedes decidir perdonar. Eso es salir de la cueva. Si el estar en la cueva trae amargura a tu corazón, sal de la cueva y te garantizo que más nunca serás amargado o amargada. La gente es amargada cuando no tiene lo que quiere. Está encuevado. ¿Cuántos me entienden? Aleluya. Yo creo que salir de la cueva es una decisión muy, pero muy personal. Yo no puedo obligarte. Yo lo enseño desde aquí, desde este altar a todos. Pero la decisión la toman ustedes. Mi deseo y el deseo de Dios es que todos puedan salir de la cueva. Pero la decisión la tiene usted. Lucas 4, 18 y 19, ahí lo tenemos abajo, dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas noticias, sacar a los pobres de esa cueva espiritual. Escúchame, la pobreza del hombre está en su mente. Tú puedes llegar a ser algo grande, pero necesitas salir de la cueva de la pobreza. Necesitamos darte buenas nuevas. Como siempre lo digo aquí llegamos amargados, endeudados, afligidos y endemoniados, como los valientes de David. Pero David les dijo: no, muchachos, y escúcheme, mire lo que me está diciendo el Espíritu Santo. Ellos tenían su cueva. Los valientes de David tenían su cueva.
Pero fuera de la cueva pudieron ver lo que no vieron dentro de la cueva. Salga de la cueva inmediatamente, se lo ordeno en el nombre de Jesús. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar. Un pregonero es aquel que da noticias. Amén. El significado de pregonero es ese, el que da una noticia, el que pregona. No crea que un pregonero es algo que anda, que es un loco, con un limosnero. No, ese es el pregonero. A libertar a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Sabes por qué saliste de la cueva? Porque hubo alguien que te habló de buenas noticias. ¿Sabes por qué saliste de la cueva? Porque eres pobre y Dios te dijo que no, que Él se hizo pobre para que tú fueses rico. Porque eras maldito y se te dio una buena noticia. La buena noticia es que Dios se hizo maldito para que tú fueses bendito. Es porque venías aquí con malas noticias, cáncer, sida, y se te habló de que en la cruz del Calvario Jesús llevó todas nuestras enfermedades. Buenas noticias, que el adicto a drogas, que la prostituta, que el homosexual, que el ladrón, todos tienen derecho a una oportunidad. Buenas noticias. Y para eso estás allí. Si tienes buenas noticias, puedes dar buenas noticias a otros. Te bendigo y espero que esta clase haya sido de muy buen provecho para tu vida y para tu espíritu. Bendiciones.